Bienvenidos a esta otra transmisión. Luego arreglamos el título por la precisión para no perder. Dejamos un título creo que con un poquito de error, pero estaremos corrigiéndolo. Crucifixión y muerte de Jesús. Ya hemos llegado al punto. Estaremos realizándole esta otra transmisión. Gracias, vayan compartiendo para que pueda llegarle a más y más personas. Muchas gracias. Es la misma dinámica en cada una de las transmisiones. Conéctense y compartan esta actividad, esta última parte de la actividad de esta tarde. Así que siempre estaremos llevándole a ustedes. Estamos en la preparación para lo último de esto. Estamos en el ya espacio para la crucifixión. Gracias una vez más a ustedes por estar visualizándonos a través de esta plataforma. Les vamos a dar tiempo para que las personas se sigan conectando. Mejor si usted lo comparte para poder avanzar en esta transmisión. Daremos tiempo para que las personas puedan conectarse y llevarle a cabo esta transmisión. Tenemos allí la preparación de la cruz donde será crucificado Jesús. Tuvimos una gran actividad anoche en este espacio, todo en orden, así que ahí están los chicos listos para esto. Mucha gente acá, muchas personas visualizando. Fue un poco difícil la transmisión en la trayectoria para acá, pero bueno, hicimos todo lo posible para poder llevar a cabo esto. Así que compartan para que le llegue a más personas y podamos avanzar en esta transmisión. Vayan compartiéndolo, denle like, seguir, síganos la plataforma. Esto es muy importante para cada uno de nosotros. Mauri Filming TV, Elmer Mauricio Enríquez y nuestro equipo de trabajo. Gracias a cada uno de ustedes por visualizarnos a través de esta plataforma. Vámonos ahí compartiendo. Vamos compartiendo para que usted pueda tener una mejor visualización. Comparta mientras están arreglando la cruz, preparándola. Así que usted tiene un momento para compartirlo en su... Puede compartirlo en su muro, también por Messenger y WhatsApp, para que puedan conectarse sus amigos, sus familiares, para que no se pierdan esta actividad. Vamos a pasar ahí a uno para que puedan conocer los participantes de este magno evento, de estos tipos de simulacros que se hacen acá en Livingston, Izabal. No se hace en toda Guatemala, pero sí se hace aquí. Gracias a todos aquellos que nos envían sus mensajes. Estamos dando tiempo para que las personas se vayan conectando y poder visualizar la muerte y crucifixión de Jesús a través de Mauri Filming TV. Muchas gracias, siempre totalmente agradecidos por estar visualizándonos a cada uno de nosotros. Así que en nombre de mi equipo de trabajo le damos la bienvenida a esta otra transmisión. Será un gusto recibir sus comentarios. Gracias a Lisette López por los mensajes, excelente trabajo, buen trabajo. Gracias a cada uno de ustedes por sus mensajes, muchas gracias. Ya se está preparando la cruz, en breve estaremos en esta actividad. Yo quiero que todos estén conectados porque esto no tarda mucho. Esta actividad ya es lo último, no tarda mucho, así que acá ya no falta mucho. Por esa misma razón, le pedimos que puedan compartirlo con sus familiares y amigos, porque esta actividad no tarda mucho. Acá son unos minutos nomás, aproximadamente unos 20 minutos.
Así que conéctense para que puedan ver esta actividad. Gracias a Palacios, se aprecia mucho tu trabajo y dedicación, Mauri. Bendiciones, gracias. Gracias a usted por atendernos siempre. Muchas gracias, Palacios. Muchas gracias a todos, muchas gracias por sus mensajes. Vayan compartiendo. Esto no tardará mucho. No sé si saco nueva transmisión para que tengamos solamente la muerte en la bandeja. No sé si la sacamos de nuevo. Están preparando. No quise perderme nada. Están realizando la preparación. O después vamos a la edición en YouTube. Recuerden seguirnos en nuestra plataforma por YouTube, Instagram, TikTok y Facebook Live. Tenemos algunos pasajes ahí, ediciones en YouTube y en TikTok. Lo que va a suceder lo tenemos presente, ahí estamos. Negra Fina Sandoval, excelente trabajo, siempre bendiciones. Gracias a todos, excelente trabajo. Jorge Alberto Leisner, muchas gracias. Estamos ubicados donde podamos ubicarnos porque está un poco difícil. Les conté eso en Dios, ya están ordenando nuevamente. Entonces, están ordenando nuevamente, entonces va a estar un poco difícil. Entonces, vamos a ver dónde nos ubicamos para poder llevarle una excelente transmisión. Vamos a ubicarnos bien. Gracias, gracias a todos por sus mensajes. Vayan compartiendo esto. Bendiciones, hermano George Anthony. Saludos, mi buen amigo George Anthony. Saludos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Andrew Ellington, buena onda Namule, saludos Andrew Ellington, saludos cordiales, parte de esto durante muchos años, lo vi participar. Alguien que lleva este tipo de acontecimientos en el corazón, Andrew Ellington, muchos saludos. Vayan compartiendo la transmisión, vayan compartiéndola. Es una dinámica que tiene que ocurrir en actividades fuertes como estas, compartirla. Regálenos un seguir en nuestra plataforma Mauri Filming TV. De igual forma, Mauri Production Garifuna TV. Tenemos el grupo con un poco de 1190 seguidores, el grupo de Mauri Production Garifuna TV Grupo, donde solo compartimos fotografías. Usted puede compartir sus anuncios de igual forma allí, ya que está abierto para todos. Muchas gracias siempre por estar visualizándonos a través de esta plataforma. Estamos bien contentos con esto, con sus mensajes. Gracias. Uno de los judíos, 20 años participando, Andrew Ellington. 20 años, sí, tuve la dicha de verlo participar. Alguien que lleva esto en su corazón. Jerón Rivas, buena transmisión. DJ Mauri, Jerón Rivas Sánchez, María Choc, muchas gracias por transmitir. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Vamos pasándola por allí para que puedan ver el entorno. Pasamos la cámara para que puedan ver el entorno. Vayan compartiendo. Giovanni Sánchez, saludos. Hermano Mauricio, te estoy siguiendo desde miércoles de ceniza. Sí, excelente eso. Giovanni Sánchez, una parte de nuestra audiencia es de la familia. Siempre nos visualiza ahí. Muchas gracias.
Ahí está, ya casi que preparando esto. No sé si logran ver bien por ahí. Si logran ver bien me dicen, porque aquí no tengo un buen ángulo, pero estamos ahí. Gracias por la transmisión. Rosana Cayetano, buen trabajo, bendiciones. Fernanda Martínez, excelente trabajo, gracias. Gracias, ahí estamos. Hoy ya casi por iniciar esto. Solo falta que traigan a Jesús al campo de la crucifixión, al Golgota o Gólgota. Ahí estamos para poder llevarle esto. Bueno, ya van a subir, ya los estarán por subir. Siempre mil gracias a ustedes por su sintonía total. Heidi Morales, excelente. Lisette López, está bien, ok, gracias. Ahí estamos, luego me busco otro ángulo cuando empiecen ya las actividades. Ahí está, reuniéndose. No sé qué estarán haciendo aparte de eso, pero los soldados romanos están en reunión. Estos soldados estaban bravos, me picaron el pie, me picaron el tobillo. Tengo malo un tobillo, pero me lo picaron en un momento porque se puso caliente la cosa. Bueno, licenciada Gamboa, bendiciones siempre de lo alto, Mauri, para que nos sigas transmitiendo eventos importantes como este. Sí, licenciada, muchas gracias. Miguel Ángel Cholrash, gracias por la transmisión. Mauri Filming, excelente trabajo. Bueno, algunos mensajes no hemos podido responder por la bandeja escritos de manera textual, porque hemos tenido un gran trabajo, no nos hemos dado abasto. Estamos 10 por todo, tenemos en nuestro equipo, somos 10 trabajando. Ya en las transmisiones estamos 4 y el resto está en cada uno de los estudios. No nos hemos dado abasto para responder porque salimos de acá a las 2:40 por la mañana, 2:40, y a las 7 ya estábamos listos para la procesión y todas estas actividades de hoy. Entonces nos ha tocado duro. Disculpas a cada uno de ustedes que no hemos podido responder. Siempre estamos acostumbrados a responder cada uno de los mensajes de manera textual, pero hoy sí nos ha costado. Así que vayan compartiéndolo. Dixon López, Guabaro Agón, mi buen hermano, hay que demandar a estos judíos, sí. Ahí estamos. Siempre es que les digo algo, en los medios de comunicación siempre hay espacio para 2 o 3 personas que puedan realizarlo. Yo creo que ustedes saben esto. En los estadios siempre hay espacio. O sea, nosotros nos aventuramos desde el año pasado que se abrió esto. Nos aventuramos para venir a realizar estas transmisiones ad honorem, totalmente ad honorem, pero gracias a las personas que nos han hecho llegar los insumos para poder realizar estas largas jornadas de transmisión, porque estas transmisiones son carísimas. No es igual sacar mi teléfono y me pongo a transmitir lo que yo quiera. No, esto es carísimo porque contamos con datos, no es con wifi. Un saldo de 100 quetzales nos dura solo 20 minutos, un saldo de 100 nos dura 20 minutos, entonces esto es carísimo, y que estos judíos vengan a picarme el pie, estos chicos de la Hermandad de Jesús, hay que asesorarlos más. Son patojos de 18 años, de 20, saben lo que hacen, sí, pero hay que instruirlos un poco más para tratar mejor a las personas que van al lado de la cuerda, porque yo vi que alguien empujó a una persona y la persona es de tercera edad, y eso es serio. O sea, su patos hay que hacerle conciencia. Hay que hacerle conciencia porque esto no debe ocurrir. Vi que agarraron a un turista en el banco, lo logré filmar, y lo empujaron para la puerta del banco cuando veníamos por el banco, y esto no debe de pasar porque el turismo debemos de cuidarlo. Una queja Linguat, ya valimos como Livingston. Entonces hay que hablar con estos jóvenes, con estos chicos, que es su primera vez, tengo entendido, porque pregunté, es su primera vez, agarraron la actividad tan en serio. Está bien, pero no podemos estar golpeando a las personas que están ahí, porque a veces un golpe deja mal a una persona de por vida. O sea, tengo un tobillo derecho producto de un accidente, tengo malo un tobillo derecho, el izquierdo, tobillo izquierdo. Entonces hoy, estos días lo he pasado malo, pero me lo picaron hoy, estoy mal todavía. Un espacio de reflexión y evangelización. Recuerden que no habrá celebración de las 7 palabras, sino que van a ser hechas por la pasión de Cristo vivo, de la Hermandad de Jesús, de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Para eso vamos a dar una breve explicación de lo que son las 7 palabras. En el tiempo de Jesús, la crucifixión era una muerte muy cruel y dolorosa.
un castigo guardado por los gritos de dolor, de maldiciones. No fue así con Jesús. Aún en medio de su gran dolor y la humillación, los insoportables abusos que sufrió, Él emitió palabras de amor y perdón. Veamos las últimas 7 palabras, frases dichas por Jesús desde la cruz. Quedaron registrados en los 4 evangelios por testigos presenciales, y en el momento de la crucifixión de Jesús, la orden en lo que aparece generalmente aceptado como el orden cronológico en el que Jesús las dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23 al 34. Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23 al 43. Eloí, Eloí, lama sabachthani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46, Marcos 15, 34, tengo sed. Juan 19, 28, está consumado, es Juan 19, 30, y séptima palabra es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Una breve explicación de las 7 palabras. Petición al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echan suertes para repartirse las vestiduras de Jesús. Jesús clamó a Dios Padre por el perdón por la crucifixión. Jesús también mostró hasta el final de su vida terrenal que sus enseñanzas eran mucho más que palabras huecas. Promesa a uno de los ladrones: aseguró que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contestó Jesús. Jesús fue crucificado junto a 2 criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Uno de ellos insultó a Jesús hasta el final. Sin embargo, en un momento dado, el otro reprendió al primero y le preguntó si no tenía temor de Dios. El segundo criminal lo hizo una petición a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Con esta petición, él reconoció al Señor Jesús y mostró su fe en él. Vigilio por el bienestar de la madre. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado a sus discípulos a quien amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo: ahí tienes a tu madre. Jesús se aseguró de que su madre María tuviera todo lo necesario aún después de que él fuera físicamente, y le encargó a Juan cuidar a María. Juan era uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Estaba presente en el momento de la crucifixión. Clamó a Dios. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí, lama sabachthani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí Jesús citó escrituras, especialmente en el Salmo 22 al 1. Por lo general Jesús llamaba a Dios Padre, pero en ese momento de angustia clamó a Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Usando la cita de las escrituras para expresar lo que sentía. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Él encargó a nuestros pecados y recibió el castigo que nosotros merecíamos. Tuvo sed. Después de esto, como Jesús sabía que ya había terminado y para que se cumplieran las escrituras, dijo: tengo sed. Juan 19, 28. Según Marcos 15, 23, justo antes de la crucifixión, Jesús había ofrecido beber vino
con mirra a una mezcla que se utilizaba para adormecer a uno de los castigados y mitigar un poco su dolor. Jesús se negó a tomar esa bebida y ya llevaba varias horas sobre la cruz. Jesús perdió bastantes fluidos del cuerpo debido a los latigazos, las torturas y la crucifixión. Luego de varias horas después del sol, es normal que sintiera sed. Esta expresión sobre su sed física precedió a la próxima frase dicha por Jesucristo desde la cruz. Después de eso, como Jesús sabía que todo se había terminado y para que se cumplieran las escrituras, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon la esponja y vinagre, le pusieron en una caña y se lo acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Anunció el fin del trabajo que había venido a hacer. Jesús recibió el vinagre, dijo: consumado está. Y habiendo incluido la cabeza, entregó el espíritu. Juan 19:30, versión Reina Valera. Con esta frase, consumado está todo, se cumplió. Según la nueva versión internacional, Jesús anunció a todos que lo había finalizado la labor para la cual había venido a la tierra. Se puede decir que fue un grito de triunfo. Su sacrificio en la cruz nos dio acceso a la salvación y a la vida eterna. Aparte de todos los milagros poderosos que realizó durante su vida terrenal, Jesús acaba de hacer el milagro más grande. Él pagó por nuestra redención. Entregó el Espíritu a su Padre. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Durante su tiempo en la tierra, Jesús buscó hacer siempre la voluntad del Padre. Él, siendo Dios, se sometió voluntariamente a la voluntad de Dios Padre por amor a nosotros. Jesús vino a cumplir con una misión específica, encomendada por el Padre, y lo cumplió hasta el final. Ya podía regresar el Padre. Con esta frase le entregó su espíritu y exhaló su último suspiro. Esto fue una breve explicación de las 7 palabras de Jesús, y como les decía, hermanos, van a ser dichas por los hermanos que están haciendo las vidas de Jesús y todas sus acompañantes, así que esperamos pongan atención y podamos reflexionar en este espacio de evangelización que tenemos por ustedes por más de 40 años. Espero que después de una pausa de 3 años podamos disfrutarla y reflexionar de ella. Muchas gracias.
Bueno, vamos compartiendo en el muro de cada uno de nosotros, cada uno que estamos viendo. Tenemos varias personas conectadas. Por favor, vayan compartiendo para que esta joya, que es de Livingston Izabal, crucifixión en vivo, pueda llegar a más personas y que puedan saber de lo que se vive acá en nuestra población. Así que vamos compartiéndole. Muchas gracias por sus mensajes. Muchas gracias a todos por estar en plena sintonía con nosotros a través de esta plataforma. Así que vamos compartiendo, vamos dándole like, vamos comentando. Sus comentarios serán bienvenidos para nosotros. Es lo último que nos viene quedando. Así que queda poquito tiempo para disfrutar de esto después de 3 años. Así que después de 3 años de inactividad, luego se hace ahora. 2020, 21, 22 no se llevó a cabo. Así que le invitamos a compartir esta joya, por Dios. Muchas gracias de antemano. Vale la pena compartir, vale la pena darle like a esto. Muchas gracias. Muy buenas tardes, nuevamente agradeciendo a todos los presentes su presencia y su colaboración. Agradecer a cada uno por nombre, los miembros de la Hermandad de Jesús, que después de 40 años acá estamos evangelizando al pueblo de Livingston, siendo miembros de la iglesia o parroquia Nuestra Señora de Rosarios. Agradecer a cada uno de los compañeros, también a las personas que donaron su tiempo, recursos, para que podamos realizar esta bella actividad. La crucifixión. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota o Calavera, como lo llamaban los hebreos, allí lo crucificaron junto a otros 2 hombres que eran malhechores. Jesús quedó al centro, un reo a la derecha y otro a la izquierda. Le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó y no quiso beber. Los jefes de los sacerdotes han colocado a Cristo en el lugar que le corresponde desde que decidió llevar sobre sí nuestros pecados. Los 2 hombres miran al que ha venido a compartir su suerte y a morir con ellos. Pilato mandó a escribir un letrero para poner en la cruz. Jesús tenía escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Todos leyeron aquel letrero, pues estaba colocado en lo más alto de la cruz. Estaba escrito en latín, hebreo y griego. Dichoso el hombre al que Dios corrige. No desprecies pues la elección del Omnipotente. Él es el que hiere y el que hace la curación. Esperé con compasión inútilmente, esperé que alguien me consolara y no le hallé. Me dieron para la sed vinagre de bebida. A pesar de aquel sacrificio, el Hijo del Hombre no sentía rencor contra aquellos que le habían colocado en la cruz. Estando en tan gran agonía, dijo Jesús:
perdónalos. No saben lo que hacen. No saben lo que hacen. La gente que estaba allí mirando, los jefes por su parte se burlaban diciendo: Este miserable ha salvado a otros. Que se salve a sí mismo, para ver si es el Hijo de Dios vivo, tu elegido. También los soldados se burlaban diciendo: ¿Eres esa túnica? ¿De quién? Del Nazareno. Por Jesús. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate. ¿Cómo has salvado a otro? También uno de los que estaba crucificado con él lo insultaba diciendo: King, por los judíos. ¿Ves? Tú eres Yo estoy por bajar. el Mesías. El Hijo de Dios vivo. Padre de la cruz. Y sálvanos a nosotros. Siquiera Dios teme, estando en el mismo suplicio, nosotros lo tenemos merecido. Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu gloria. En verdad te digo, que hoy mismo estarás en el paraíso. Esta afirmación nos tranquiliza con nuestra suerte de morir. Estarás conmigo en el paraíso. Hace crecer nuestra esperanza de compartir con Cristo un lugar santo que ha preparado para todos los buenos que estarían juntos a los primeros padres del pueblo santo, esperando el día de la resurrección. De la vida perdonable. Amén. En el momento de la caída del hombre, junto a Adán estuvo Eva. En la hora de la restauración, junto al Hijo del Hombre, segundo Adán, está otra mujer, María, su madre y madre de todos los creyentes. Está con ella María, la esposa de Cleofás, y María de Magdalena, y Juan. Jesús, al ver a su madre y a su discípulo más querido, le dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan, ahí tienes a tu madre. Desde ese momento el discípulo se llevó a su casa a María. Como Jesús sabía que las escrituras se habían cumplido, dijo con voz fuerte: Tengo sed. Jesús estaba torturado por la sed, pero también estaba teniendo sed de que se realizara en el mundo el reino de su Padre, compartir sus sentimientos y ansias íntimas, y que serían capaces de seguirlo hasta el Calvario. Llegando el mediodía, se oscureció todo el país hasta las 3 de la tarde, y en esa hora gritó Jesús con voz fuerte: Eloi, Eloi, de la
santo, más santo. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué me has abandonado? Y dead. Este miserable está llamando a Elías. Pues vamos a ver Elías. si Elías quiere bajarte de esta cruz. Vamos a ver. Elías no. Yo no hago comido cerca. Todo Ajá. está consumado. Padre, Padre, en tus manos. te recomiendo todo. Placer, Recomiendo todo. mi espíritu. En ese momento cayó sobre Jerusalén una gran tempestad. Las cortinas del templo se rasgó en dos partes. Tembló la tierra y hubo rocas que se partieron. También algunos sepulcros que se abrieron. Resucitados los cuerpos de muchos creyentes que se le aparecieron a la gente. Los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que estaba pasando, muchos tuvieron temor y gritaron. En verdad os digo que este hombre era el Hijo de Dios. Misericordia, Señor, misericordia. Ah, for the rise. When you don't kill him. Pueblo mío, ¿qué te hice yo? ¿En qué te he contristado? Respóndeme, ¿qué más debí de hacer y no lo hice? Yo te saqué de Egipto y tú me entregaste a la cruz. Yo te abrí paso en el mar rojo y tú con una lanza abriste mis costados. Yo tenía un cetro real y tú me pusiste en mi cabeza una corona de espinas. Yo te exalté con gran poder y tú me suspendiste en la patíbula de la cruz. Pueblo mío, ¿qué te hice yo? ¿O en qué te he contristado? Respóndeme. El nuevo Adán había muerto, y a su costado abierto emana sangre y agua. Salido de él la pureza del bautismo y la santa Eucaristía. De la cruz brota para nosotros el perdón y la vida eterna. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el siguiente día, pues ese día sábado era un día solemne. Por eso pidieron a Pilato que hicieran quebrar las piernas a los que estaban crucificados para que después retirarlos. Vinieron los soldados y le quebraron la pierna al primero y la segunda al que había sido crucificado con Jesús. Al llegar donde estaba el maestro, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas, sino que un soldado le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Después de esto vino José de Arimatea, que era discípulo de Jesús en secreto, por miedo a los judíos, y pidió a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de Jesús de la cruz, y en él se lo concedió. También vino Nicodemo, el que había ido a platicar con Jesús de noche. Trajo con él 100 libras de mirra, perfumado y aloe. Envolvieron el cuerpo de Jesús según sus costumbres de enterrar de los judíos. Cerca del lugar donde crucificaron a Jesús
había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo. Allí pusieron el cuerpo de Jesús. Siempre pidiendo reflexión en este espacio de evangelización sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, hijo, allí tienes a tu madre. Elohí, Elohí lama sabachthani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Sexto, todo está consumado. Y por último, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Agradecemos a todos su presencia, los esperamos a la adoración de la cruz a partir de las 3 de la tarde. Seguidamente tenemos la procesión del Santo Entierro. Así es que muchas gracias. Como le había sugerido al principio, por favor, la basura, las sillas, para las personas que sacaron sillas, por favor, las devuelven a la parroquia. Y por favor, si podemos coordinar el recoger la basura, aunque esté a la par de ustedes, háganla en una esquina, no la dejen en el atrio de la iglesia. Les vamos a agradecer mucho esa colaboración.
Así es que agradecemos a las personas que sacaron sillas de la parroquia, la devuelvan de donde la tomaron, por favor. Y a las personas que están consumiendo, ya sea bebida o comida, pedimos por favor que retiren su basura, ya que queremos mantener el atrio de la parroquia limpio para nuestras próximas actividades. Muchas gracias. Los esperamos a partir de las 3 de la tarde. Muchas gracias a ustedes por visualizarnos, gracias por estar con nosotros a través de Mauri Filming TV. Hay agradecimiento también a mi equipo de trabajo compuesto con 10 personas desde el Estudio Central, Ciudad de Guatemala, estudio en Barrio Pueblo Nuevo, representando en nombre de este servidor, Elmer Mauricio Enríquez. Será hasta en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Muchísimas gracias.